destino o casualidad y libre albedrío. ¿Qué es lo que realmente rige nuestras vidas? A través del tiempo, la mayoría de las personas se han dividido en estas dos facciones, pero hay en cambio personas que le han dado otros términos como causalidad, que es la causa y efecto a raíz de nuestras acciones. Pero comencemos a ver los términos de cada uno de ellos para determinar qué realmente rige nuestras vidas y si realmente hay algo que rige nuestro paso en este mundo. La casualidad es la serie de circunstancias que no se pueden prever ni prevenir. El destino, por su parte, también llamado hado, fato o sido, es aquella creencia que se nos da a pensar que hay un ser o una entidad mucho más poderosa que nosotros, una energía que controla todas las acciones y circunstancias que nos rodean. El libre albedrío, por su parte, es aquella creencia que nosotros somos los que tenemos el control absoluto de todas nuestras decisiones y acciones y de todo lo que nos rodea. Teniendo en cuenta estos tres conceptos, ahora sí comencemos a entender qué es lo que rige nuestras vidas, si es que hay algo que realmente lo haga. A través de la historia tenemos varios ejemplos de cuáles podrían ser el destino o la casualidad y su libre albedrío. Uno de los casos más conocidos del destino está en la historia de Edipo. Algunos solamente lo conocen por el complejo de Edipo, pero no conocen realmente la historia. Por lo cual relataré brevemente de qué va. Cuando Edipo nació, sus padres fueron con la pitonisa para que viera el destino de este niño. La pitonisa les dijo que el padre sería asesinado por Edipo y se casaría con su madre. Al saber esto, el rey decidió deshacerse del niño, sin saber que al hacerlo provocaría todo aquello que la pitonisa le había contado. Edipo, junto con las personas que lo acogieron cuando fue abandonado, asesinó a su padre, tomó el trono y se casó con la madre. Aquí que se puede entender que por más que uno quiera evitar el destino, este ya está dado. El padre, al querer evitar que su hijo lo asesinara y se casara con su madre, lo terminó provocando. Por el lado de la casualidad y el libre albedrío, tenemos una historia también bastante conocida, que es la de Aquiles en la Ilíada. Antes de que este fuera a la guerra, fue a ver a su madre, quien le dijo que tenía dos opciones que podía tomar. Él podía quedarse en Grecia, casarse con una buena mujer y tener una familia que lo recordaría hasta que ésta dejara de tener un linaje. Por el otro lado, podía ir a Troya, ir a la guerra, donde moriría, pero sería recordado por la historia durante siglos y siglos como un gran héroe. En este caso, Aquiles decidió tomar una elección. Prefirió ir a la guerra, donde sabía que iba a morir, pero sería recordado como un gran héroe por la historia. Aunque en este caso Aquiles ya tenía dos caminos marcados, él tuvo la oportunidad de decidir cuál sería la vida que él quería llevar. Ahora, teniendo un poco más claras estas ideas de destino y libre albedrío, podemos darnos una cuenta de cómo se puede regir la vida a partir de este punto. Las casualidades realmente están marcadas allí porque podemos darnos cuenta a través de la historia que no hay nada por casualidad, y es aquí donde entraremos más firmemente en qué es lo que rige nuestras vidas y cómo podemos fluir en ella. Aunque parezca algo contradictorio en este caso de la historia de Aquiles, él tuvo la posibilidad de elegir cuál sería la vida que llevaría. Él sabía y conocía dos destinos, pero aún así tuvo su libre albedrío. Entonces, ¿dónde entra aquí la casualidad? ¿Realmente existe esta casualidad? El doctor Deepak Chopra maneja una terminología que se llama causalidad, que va más allá de la causa y efecto. Él determina que nuestra actitud, nuestra vibración y la forma en cómo pensamos y actuamos generan esas casualidades
que nos llevan a determinar nuestra vida día con día, lo que podría ser y determinar nuestra vida. Entonces aquí vuelvo a preguntar, ¿realmente existen las casualidades o todo es la causalidad por nuestros pensamientos, acciones y nuestra vibración energética? Dicha esta terminología del doctor Deepak Chopra, podemos darnos más una idea de qué es lo que rige nuestras vidas. Habiendo conocido ejemplos de las vidas de Edipo y de Aquiles, ahora podemos meternos en la idea de aquel término en la literatura que es el camino del héroe, como lo son Harry Potter, Katniss Everdeen, Odiseo, Perseo, entre algunos más conocidos y otros menos. Pero hay un sinfín de personajes de la literatura y de la historia que se pueden meter en esta travesía del camino del héroe para comprender un poco más de cómo puede regirse nuestras vidas. Como ya lo mencioné, Deepak Chopra en la palabra causalidad unifica destino, libre albedrío y casualidad. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, todos nosotros, todos los seres humanos tenemos un destino en este plano terrenal. ¿Cuál es? Llegar a un nivel de perfección mucho más elevado, despertar nuestra conciencia sagrada. Cuando nos alejamos de ese camino que nos lleva a nuestra meta, o cualquiera de esos caminos que nos lleven a nuestra meta, el cual es realizar nuestro plan divino de perfección, las cosas no van a salir como nosotros quisiéramos. Y es aquí cuando el libre albedrío no es tan buena elección como uno quisiera. Comenzaré por dar algunos ejemplos de cómo funciona el libre albedrío con el destino para llevar a cabo una misión álmica o una misión determinante en algún lugar, sitio o circunstancia determinada. Lo pondré con el siguiente ejemplo. La mayoría de nosotros, yo creo, se nos ha dado la oportunidad en algún momento de tener dos trabajos. Muchas veces buscamos un empleo en el cual se nos pague bien y tengamos buenas oportunidades de crecimiento. Y quizás en muchas ocasiones tardamos en encontrarlo. Pero en un punto se nos muestran dos opciones, dos empleos que suenan bastante atractivos, pero con sus diferencias bien puntuadas, que es aquí donde entra el libre albedrío y donde determinaré otro punto muy importante para cada individuo, que es el instinto. Aquí la lucha del instinto es donde empieza a pelear y una nos va a llevar por el buen camino, que es el instinto, y aquel libre albedrío probablemente nos lleve por una serie de circunstancias no tan gratificantes para nosotros. Comencemos con la explicación. Cuando estas dos oportunidades laborales se nos presentan, hay una parte de nosotros, una parte muy pequeña de nosotros, que nos dice: toma esta elección. Probablemente no sea el mejor de los dos trabajos, viéndolo desde una perspectiva bastante amplia. Probablemente no sea el empleo con mejor salario, ni con las mejores oportunidades de crecimiento. Entonces es aquí donde nuestro raciocinio y nuestro libre albedrío empieza a girar y girar, creándonos un conflicto. Hay una parte de nosotros, muy dentro de nosotros, que nos dice: toma esta elección. Pero al ver los pros y contras de cada empleo, más nuestro raciocinio empieza a decirnos: toma este, tiene mejores oportunidades laborales y mejores oportunidades salariales. Entonces, ¿qué es lo que haces? Acallas esa pequeña voz, a la cual llamaremos instinto, y te vas por aquella oportunidad que tu mente te está diciendo que es mejor para ti. ¿Por qué? Porque es una mejor oportunidad laboral y oportunidad de crecimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Entras a laborar allí y te das cuenta que todo eso que te contaron no era completamente real. Se empieza a derrumbar todo eso y empiezas tú a generarte conflictos internos. Empiezas a tener problemas. ¿Por qué? Porque ese no era el empleo que te habían prometido. O incluso hay más trabajo del que te puedes hacer cargo. O incluso podemos quedar desempleados. Y eso tomando que sea el menor de los daños que podamos tener por esta situación. Aquí estoy dando el ejemplo de un empleo, pero hay otras situaciones.
Eso incluye, por ejemplo, amigos y parejas. Es aquí donde estas dos terminologías de destino o casualidad y libre albedrío empiezan a regir nuestras vidas y las consecuencias que esto puede traer. Aquí hablamos de un tema bastante sencillo, como es el empleo, pero te has preguntado por qué a veces la vida suele complicarse conforme avanzas, porque probablemente no estás yendo por donde debes, te estás aferrando a un estilo de vida que no es para nada para ti. Pero aunque funcione como aprendizaje, tenemos que tener en conciencia que realmente debemos aprender si queremos salir adelante, porque es aquí donde empieza a mostrarse ante nosotros aquello que nosotros entendemos y comprendemos como causalidad. Y es que esta causalidad se nos va a mostrar de la siguiente manera. Cuando nosotros hemos perdido esa oportunidad laboral por nuestra indecisión y haber escogido el camino erróneo, se nos van a empezar a mostrar ciertos caminos y ciertas circunstancias que nos querrán volver a retomar a ese punto de partida, pero con un poco más de conocimiento. Sin embargo, cuando hacemos caso omiso de estas circunstancias, todo empieza a complicarse para nosotros. Es aquí donde la causalidad entra para nosotros y esas personas y situaciones empiezan a rodearnos. Pero estas personas y situaciones empezarán a llegar a nuestra vida dependiendo de nuestra vibración en pensamientos y acciones. Explico, después de habernos topado con esta situación y haber quedado desempleados, una serie de circunstancias y personas nos rodearán. Pero si tú, tras estas circunstancias, te dejas venir para abajo durante mucho tiempo, te deprimes y te piensas a hablar negativamente, hablándote de las peores formas posibles, esas personas que te pueden ayudar a retomar ese camino para prosperar y encontrar un mejor empleo, te rodearán circunstancias negativas que te harán enojar, enfadar y deprimirte aún más. Entonces tú no podrás ver esas oportunidades que te ayuden a salir adelante. Te vendrás para abajo y circunstancias aún peores te rodearán. ¿Por qué? Porque aunque encuentres un empleo, ese empleo va a ser peor que del cual te acaban de despedir o acabas de abandonar, porque no era lo que te habían prometido. Y tendrás que conformarte en ese momento con un empleo aún peor. Sin embargo, por el lado contrario, si tú te mantienes en un estado de vibración mucho mejor y a pesar de las circunstancias y personas que te rodeen en ese momento de forma negativa y te digan que eres un o lo que te quieran decir, pero aún así tú te mantienes en la mejor disposición para salir adelante, no importa cuántas personas negativas te topes, en algún momento te encontrarás o se encontrarán esas personas, esas situaciones, esos empleos que te harán llevar una mejor calidad de vida próspera, abundante y saludable. Por ello, por muy difícil que parezca el momento, tú tienes que mantenerte con la mejor disposición, la mejor actitud de salir adelante. Como dice el dicho, mientras más oscuro está, es porque va a amanecer. Pero recuerda que el cuerpo humano también puede brillar. Y en esa oscuridad es donde tú tienes la capacidad de brillar y asombrar al mundo que te rodea. Por ello es que debemos aprender de las circunstancias negativas, no solamente tomarlo como fracasos, sino como oportunidades de aprendizaje y saber en qué fallamos, retomarlo y volver a salir adelante y saber si esto es para ti o no. Todo eso es lo que te lleva por el sendero del héroe, tu sendero propio, el cual es a tu destino en este plano terrenal. Por eso tenemos que tener una vibración lo más positiva que podamos, no dejarnos llevar por el miedo, la inseguridad y el fracaso, dejar esa vibración a un lado y enfocarnos en una vibración mucho más alta. Sé que esta vida tiene sus altibajos y no les voy a decir que no hay momentos en los que debamos de dejarnos caer hasta el fondo y rendirnos en algunos momentos, pero sí es importante reflexionar de esas situaciones, retomar fuerzas, ponernos de pie y salir adelante. Muchos más sabios, más poderosos y más fuertes. Porque la mente es poderosa y esa mente es capaz de atraer todo lo que pensamos de una forma
positiva o negativa. Personas, lugares o circunstancias se nos mostrarán de acuerdo a nuestro nivel de vibración y la forma de nuestros pensamientos y acciones. Pero aún así recuerda, no porque tengas una mentalidad positiva y que todo esté brillando a tu favor, quiere decir que circunstancias o personas negativas no se acercan a tu vida. Al contrario, estas personas o circunstancias negativas van a toparse en tu camino para que tú te fortalezcas. Es como un examen. Nadie va a un examen y lo aprueba con las respuestas en la mano. No, fue porque tú durante todo un periodo aprendiste ciertas cosas y en ese momento, en esa hoja de papel, se te dan las preguntas y tú debes de tener las respuestas. Eso mismo sucede en la vida. Esas personas y circunstancias negativas solamente se te pondrán en el camino para saber si tienes la paciencia, la determinación, la fuerza, la fortaleza para salir adelante y saber cómo lidiar con ellas o salir de estas situaciones de la mejor manera para ti. Los demás son punto y aparte. Y es que en esta vida tenemos que aprender a hacer caso a nuestro instinto, porque es determinante para fluir en armonía en este plano terrenal. Por lo cual en el siguiente video me enfocaré con más determinación en el libre albedrío y en el instinto, para que logremos entenderos a ellos y a sus consecuencias. Eso es todo en este video. Soy Antonio Silva, terapeuta holístico y tanatólogo, y no olviden darle like a este video y compartirlo, y seguirme en mis redes sociales como G Solaris Aprende a Sanarte. Que sus guías, maestros, seres ascendidos de luz los guíen y los protejan por la mejor senda para cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Todo lo que yo expongo en estos videos está visto desde mi punto de vista a través del aprendizaje y vivencias en este plano terrenal que he tenido. Por lo cual no tengo la verdad absoluta como nadie en este mundo. Y es válido que cada uno piense y vibre diferente. Pero aquellos que les agrade esas explicaciones, muchas gracias. Y los que no, con gusto pueden buscar a alguien más o simplemente seguir sus caminos.